1.500 luminarias en el norte, sur y centro de la ciudad. Empresa Eléctrica Quito, trabajamos con la mejor energía. La entrevista única en Camino a Casa. Tras 37 minutos ya aquí en la cabina principal de Camino a Casa en Única 94.5 en el analista económico Po Chung Lee. Bienvenido, una buena tarde. Buenas tardes, Rommel. Siempre un gusto acompañarles, atento siempre a sus preguntas. Gracias. Empecemos por algo que es interesante. Todo el mundo habla del riesgo país, de que esto es lo que marca la lectura que tienen los grandes prestamistas internacionales en torno al país, marca la tasa de interés, los bonos. ¿En qué cifra vamos ahora de riesgo país? Estamos ahorita por los 1.514, la última vez que revisamos, esto puede seguir subiendo. Esto implica, por ejemplo, que por lo menos vamos a pagar 15% más el costo del dinero. Si el costo del dinero es 3%, estamos diciendo que Ecuador tendría que en teoría pagar 18%, 20% por colocar bonos a nivel mundial, ¿no? Es decir, ese bono tiene más riesgo que de otro país más estable. Claro, entonces ese es uno de esos efectos, ¿no? Si hablamos de un buen vecino, Perú, por ejemplo, pagaría 5%. 5%. 5%. Igual con tremenda inestabilidad, pero alguien me decía, lo que pasa es que el Banco Central en Perú es independiente. Entonces, todo lo que pasa en la política directamente no le influye al Banco Central, lo cual no es el caso nuestro. Tiene algo que ver, y otra es del historial. Ya tiene más de 20 años pagando sus deudas, entonces se conoce que Perú en 20, 25 años nunca ha dejado de pagar su deuda, si es que las tiene, y eso le da más credibilidad que, digamos, el corto plazo. Ecuador, en cambio, en 20, 30 años al menos ha entrado 2 veces en default, y por eso es que el riesgo sube, no importa con cualquier gobierno que venga, ¿no? Ahora, pasemos a la parte político-económica, porque las dos van de la mano. De hecho, toda relación social, Romelito, es una relación económica. Entonces, llega en determinado momento la parte en la cual cuántos billetes hay, ingresa, no ingresa. Bueno, ese es el punto. Pregunto esto y hago este antecedente para definir qué es la macroeconomía, porque el gobierno habla, ¿no? Y dice, en macroeconomía estamos muy bien, estamos ordenando las cuentas. Sin embargo, en la parte social, en las urnas le dijeron, no. Así es diferente vivir. La macroeconomía es como ver el país desde un satélite, ¿no? Y lo que lanza son unas 3 cifras grandes, una es de inflación, la otra es de empleo y la otra sería de crecimiento. Entonces, en crecimiento estamos un poco más lentos que el resto de la región, creo que proyectábamos 2.7 a 3, este año lo mismo. Entonces, se ve bien considerando todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Post-pandemia, guerra de Ucrania, China también se aisló, entonces eso también afectó al resto de la demanda mundial. Esa es una. En lo que es crecimiento, el empleo no ha repuntado, a pesar de que nos dan cifras macros. Seguimos hablando de que 7 de 10 personas aún no tienen empleo adecuado. Sí, ha subido el salario mínimo, pero eso lo que hace es encarecer las cosas y es más difícil también para los empleadores de un poco, si usted lo piensa, ¿no? Tener que contratar gente, ¿no? Evita, si es que lo piensa, hay locales que cuestan $450 del arriendo y contratar a una persona es otro arriendo. Entonces, estamos hablando de que si hay reactivación no va a ser en los negocios pequeños, ¿no? Claro, ahora hablar de la inflación. La inflación, yo creo que lo que ha pasado en Estados Unidos, 7, 8%, creo que ya está, como dicen, enfriándose la economía un poquito en esos países desarrollados. Están recuperando la ola de más empleos, ya los crean por millones, así lo dijo Joe Biden, por ejemplo, en su discurso de State of Union, creo que le dicen ellos. Entonces, informa a la nación, informa al Congreso, republicanos, demócratas, esto es lo que estamos haciendo y estas son las cifras. ¿A nosotros cómo nos fue? Bueno, en inflación nos fue muy bien, en parte porque somos dolarizados, en parte también porque tenemos ciertas aportaciones sociales, ¿no? Hablamos de que subsidiamos los combustibles aún damos bonos, entonces eso también ha ayudado a paliar. También hemos, de alguna manera, hacer control de precios, o si no es control de precios, tratamos de respetar los precios mínimos que se dan a los agricultores, entonces también ayuda a que no nos duela tanto cuando vamos a comprar, ¿no? Y por eso es que la inflación a nivel Ecuador es relativamente controlada, pero es más por la dolarización
y los ciertos aportes sociales que existen, ¿no? Eso por una parte. Topemos lo del empleo. 7 de 10 no tienen empleo adecuado. Pero al no tener empleo, eso cae en un estado crítico de las familias. Porque claro, reciben un impacto directo. Antes tenías tú un ingreso mensual constante, ahora no. Eso haría pensar que ya deberemos asumir algo sobre las contrataciones, el marco legal laboral, porque como mencionabas antes, nadie quiere contratar, ¿no? Al compararlo con un arriendo, dice $450, contrata una persona, son 450, más aportaciones y todo, no sé a cuánto suba la cifra. Claro, sale como 530 más o menos. Sí, esa es una. Y eso no va a cambiar, ¿no? Hay que entender que una vez que suben ya los sueldos es muy difícil bajarlos. Y esa es la idea, ¿no? De que si queremos, tal vez estemos hablando de flexibilización en las condiciones en cómo se trabaja. Por ejemplo, hay, una cevichería o un restaurante, realmente trabajan más los fines de semana. Entonces está bien que se readecue con todos los beneficios de ley, pero que la demanda ya no exista esta idea de que se pague el doble o el triple el fin de semana, sino que en vez de trabajar toda la semana, usted trabaja 3, 4 días, que son los que hay mayor demanda, ¿no? Entonces hablamos de esa clase de flexibilización, no tanto quitar los derechos a la gente, porque eso es muy difícil, eso es un retroceso también ya a nivel político, si queremos hablarlo, y no se lo va a dar, ¿no? O sea, la otra es, que créalo o no, es el gobierno también tiene una gran función en esto de ejecutar el presupuesto general del Estado. Entonces, creo que en eso GATS y otros organismos no han ejecutado. La plata está ahí, pero llega una ejecución del más o menos 40%. Claro, hay que imaginarse también que la plata no está ahí. Realmente cómo funciona esto es que cuando uno pone un presupuesto, una cosa es yo quiero 30 mil millones. Y otra cosa es gastarme los 30 mil millones. Entonces ahí es cuando vemos si es que tienen planificado o no tienen planificado, en qué quieren gastárselo, si es que llega a tiempo. Y es el dinero imaginario, ¿no? De eso siempre nos dicen, ustedes son una institución de 7, 8 millones, pero al final solo gastaron 6. Y ese 6 a veces es más, a veces por el papeleo, por la burocracia que existe, que no se logra ejecutar. Entonces, a eso vamos, ¿no? Macroeconómicamente, si hablamos, las reservas monetarias del Ecuador están altas. ¿En cuánto vamos? Más o menos. Más o menos, unos 9 mil millones o más. ¿Eso es saludable para la economía? Es relativamente, o sea, ¿qué se refleja eso? En que en registro civil no tengan especies, en que no hay medicinas. No hay pasaportes. No hay pasaportes, no hay no hay las calles pavimentadas, de carreteras arregladas. Entonces, créalo o no, si viene otro gobierno, va a tomar, no esas reservas, ¿no? Pero ejecutar más, ¿no? Y si es que lo pensamos, ¿no? Tenemos récords en lo que es recaudación tributaria, ¿no? 7.800 millones el año pasado versus prepandemia, que era 6.600, 6.700 mil millones. Claro. Entonces, de que hay el presupuesto, sí ha entrado, ¿no? Y petróleo también mucho más alto, ¿no? Estamos hablando de 3.000 millones de ingresos versus entre 2.000, menos de 3.000 millones en los otros años. Ahora, Pochun Lee, en este ámbito uno siempre dice y quiere para el país donde todos vivimos estabilidad, economía, oportunidades en el ámbito laboral, crecimiento, porque ese no es solo un bienestar individual, sino tú vas hablando a tu familia, a tus hijos y lo que puedas hacerlo. Claro. Pero en la política tan virulenta que tenemos, eso impacta en todo lo que es la economía nuestra. Creo que el dólar ha sido, para poner términos católicos, la bendición de todos nosotros, ¿no? Así es, así es. Le hemos quitado la máquina de imprimir dinero irresponsablemente, ¿no? O sea, uno puede hacer obras sin parar, aumentar burocracia si es que imprime el dinero y se lo devalúa. La máquina esta le quitamos a los políticos con la dolarización. Entonces, no solo eso, ¿no? Usted piense, ¿usted quiere jubilarse en dólares o quiere jubilarse en Nuevo Cóndor o Sucre o la moneda que venga? Entonces también trae estabilidad, ¿no? Los préstamos también aumentaban. Los bancos no prestaban nunca a nadie en los días del Sucre, ¿no? Realmente ahora llama para ofrecerte préstamos, ¿no? Claro. Y rápidos. Y rápido. Y es porque ellos saben que van a cobrar interés en dólares que no se devalúa. Entonces eso ha creado una estabilidad de
y una planificación a largo plazo de cuánto queremos prestar, cuánto queremos producir, de que mis ahorros no se desvanecen. Y créanlo o no, para el mismo fisco es bueno. Antes de la dolarización, créanlo o no, los pequeños negocios no pagaban impuestos, porque hasta que le metan el juicio de coactiva ya se devaluó todo ese dinero. Si usted debía 100, iba a pagar $10 con multa. Entonces, hasta el mismo fisco se ha beneficiado de la dolarización porque ya tienen impuestos que cobrar y que son pesados, ¿no? Uno ni titubea cuando le caen con impuestos porque sabe que todo esto va a tener que pagar intereses, multas, etcétera, y lo pagan. Entonces, también ha beneficiado mucho a los gobiernos. Ahora, ¿qué hacer? Preguntaba esto como preámbulo porque, claro, se ve lo de Perú y dice, ¿cómo podemos llegar a eso? Hay que hacer un marco legal jurídico nuevo para tratar de separar lo del Banco Central, tener una buena conducta de pago y así poder bajar el riesgo país, porque para nosotros parece misión imposible. Bueno, no tiene que ver mucho con la independencia del Banco Central, especialmente para un país dolarizado. Okay. Porque una vez que está dolarizado, usted ya pierde dos grandes herramientas de lo que llaman independiente, ¿no? Usted ya no controla la tasa de interés. La tasa de interés controla Estados Unidos. Claro. Usted no controla la tasa de cambio, controla Estados Unidos. Lo único que le puede controlar es básicamente el sector externo, cuánto dinero entra y sale del país. Y eso es ya sea a través de aranceles, o a través del ISD, ¿no? Si es que es inversiones. Y esa es la única herramienta que queda y no es necesario que realmente tengamos un banco central independiente, porque ellos tampoco pueden, digamos, decidir cuánto dinero más voy a imprimir. No, pues, entonces, estamos atados, de cierta manera. Estamos atados, pero... entonces las dos grandes herramientas ya has perdido. Entonces, ¿para qué quieren eso? Lo que debería ser el Banco Central es un banco de desarrollo, ¿no? Realmente buscar proyectos que beneficien al país y tal vez fondearlo, ¿no? Más como un banco mundial, pero a nivel local, un banco de desarrollo. Por eso es que ese debate creo que... Yo sé que lo cambiamos en el Código Monetario Nuevo, pero no tiene nada que ver con la estabilidad, ¿no? ¿Qué le interesa, por ejemplo, al FMI o al Banco Mundial o a todo ese conglomerado? Es lo que llaman la consolidación fiscal. Si yo le presto plata, usted me podrá pagar. Y usted me puede pagar y vienen esas recetas que le dicen o maneje una base de impuestos más alta, cobre más de impuestos, o deshágase de sus subsidios o sus gastos corrientes, ¿no? Entonces, eso incluye la burocracia. Y si es que hace eso, usted me puede pagar y con eso, con gusto, van a seguir viniendo los préstamos o las ayudas, ¿no? Entonces, esa pero receta. Esa sería una medida impopular de lo que ya claro, tiene, ¿no? Y, o sea, ya hemos visto, la historia nos ha dicho que eso no funciona acá, ¿no? Que necesitamos que priorizar porque somos un país en desarrollo. Necesitamos priorizar el gasto o la inversión pública. Aún tenemos carreteras para terminar, aún necesitamos cubrir más y aumentar el acceso a la salud. Aún tenemos que sacar a la gente de pobreza, ¿no? Y en base de eso, el que puede remar en contracorriente de los ciclos económicos del gobierno a través de básicamente el gasto fiscal, ¿no? O sea, en inversión pública. Y la inversión pública también, créanlo o no, es la base para que los privados puedan continuar con sus proyectos. Es imposible decirle a una empresa, a una corporación que usted va a hacer todas las carreteras del país, ¿no? O usted se encarga de la seguridad y defensa del país. Es imposible. Realmente el Estado es importante, pero no es el todo, ¿no? Lo que sufrimos en Latinoamérica ha sido los extremos, ¿no? Que el Estado es todo o todo quieren privatizar. Yo creo que el balance de estas dos es lo que buscamos. Hay cosas que si son más eficientes de concesionar, se concesiona, pero hay cosas que la justicia, por ejemplo, nunca vamos a concesionar a nadie. La justicia tiene que ser realmente independiente, ¿no? Entonces, entre comillas. Entre comillas, ¿no? De todo lo que hablamos. Pero implica que no tengan esta presión presupuestaria, por ejemplo, que yo no puedo realizar justicia, ¿no? Que cuando hay una violación a una mujer, no hay los kits... para los exámenes o que hay que pagar la gasolina porque tengo que llevarle de un lado a otro, ¿no? Entonces estamos hablando de que para un país funcional el Estado también lo básico debe cumplir, especialmente para países en desarrollo como el nuestro. Claro. Ahora, hablando de todo esto, y pregunto por qué es en el ámbito político el impacto, vaivén, tira y afloja que hay acá, asamblea, presidencia, sectores sociales, algunos, la CONAIE, no lo sé, pero se ve una constante, las economías sudamericanas, para no salirnos de este análisis, Pochunli, es ¿por qué le va tan mal a Argentina? ¿Por qué le va tan mal
a Venezuela, por así decirlo, por dar dos ejemplos, que optan por un modelo político y económico que va al socialismo y no al capitalismo. O sea, lo que ha sucedido, no sé si sea el capitalismo o socialismo, pero a nivel económico, si lo analizamos, es que se gasta mucho la plata. En Argentina sucede eso, cada 10 años quiebran, y quiebran porque pidieron mucho prestado para el gasto gubernamental y se vuelve excesivo y se vuelve insostenible y ahí sí y se vuelve impagable. Y se vuelve impagable y ahí están entrando a mora. Peor que nosotros, Venezuela ni contar, pero Argentina tenía riesgo país 1900 y pico puntos, ¿no? Y es porque Argentina ha mostrado que más o menos cada 10 años quiebra, o sea, tiene que hacer o una reconversión nueva o tiene que pagar de nuevo sus deudas y es porque tienen demasiado gasto gubernamental, ¿no? Entonces hay que balancear eso también, o sea, hay que ser muy puntuales en qué se gasta, ¿no? Y esta es generalmente una creación enorme de la burocracia o realmente se ponen proyectos que no producen necesariamente. Y esa es una consecuencia directa, ¿no? Para tener una economía o devaluar moneda y de ahí tu dinero ya pierde valor. Así es, entonces lo que han hecho los países, los tigres asiáticos, por ejemplo, es justamente tener esa estabilidad macroeconómica, que es importante, pero también estaba muy involucrado el gobierno en el sector productivo, ¿no? En la industrialización o si quieren llamarle en aumentar, digamos, el encadenamiento productivo y darle más valor a lo que producen. Entonces, eso también está involucrado estos gobiernos. Entonces, tampoco la historia ha sido de que tomaron lo que llaman políticas neoliberales, sino que también estaba muy involucrado el gobierno en estas, digamos, transformaciones productivas. Perfecto. ¿Algo más para concluir, Pochunli? Bueno, no sé, creo que íbamos a hablar del IVA del carnaval también, ¿no? Porque ahí salió en el... Adelante, dale, tu criterio, ¿cuál es? O sea, es interesante, mal no hace, ¿no? Pero queremos decir, si queremos hacerlo más inclusivo, más redistributivo, mejor es hacer o menos IVA para todo el carnaval, ¿no? O sea, realmente si es que lo ve, los que se benefician, los negocios que se benefician de reactivación del turismo, ¿no? Sí, pero son generalmente los negocios más formalizados, ¿no? Si usted hace comercio más, se va a comer en la covacha de la playa. Si vas, no pides factura. Sí, no van a Lo que pides factura. es una yapa, ¿no? Claro. Y la otra es, hay, en el caso de Quito, por ejemplo, que nosotros no somos muy carnavaleros, ¿no? Todo el mundo se va de Quito, entonces abrir una discoteca el lunes o martes de carnaval no se va a beneficiar con 4% menos en cada trago, por ejemplo. Entonces por eso decíamos, piensen en un carnaval sin IVA o menos IVA, que sea un poco más inclusivo, ¿no? Y también pensar en otras deducciones que se asemejen mejor al ciclo escolar, por ejemplo, ¿sí o no? En el caso de, podría ser abril y agosto, reducir el IVA al calzado, a los uniformes o todos los útiles escolares, ¿no? También es un gran incentivo para los que venden eso y ayuda también al bolsillo de la gente. Perfecto, listo, ahora sí. Acabamos por ahorro de tiempo. Las 17:56. Pochunli y Zonales Económico, una situación política, económica y además lo del IVA. Gracias por haber estado en Camino a Casa. Gracias, Rommel. Siempre un gusto acompañarles. Gracias. Vamos con un corte y volvemos con las noticias internacionales. Mucho tráfico a esta hora. Relájese. Con la única radio